por módulo. Y cada uno de los módulos entonces tiene esta constitución. Va a tener una primera actividad que es un microaprendizaje, una segunda actividad que está enfocada en la producción de contenido. La tercera es el papel de los influencers, aprovechando pues como ese auge que está teniendo en este momento eh, TikTok y todo esto frente a los jóvenes y el tiempo que los jóvenes pasan también en el celular, ¿cierto? Y por último, la evaluación de cada uno de los módulos. Bueno, entonces nuestro primer módulo está enfocado a la adquisición del proceso de la lectoescritura o a su fortalecimiento. Este primer módulo se llama Navegando por las calles de las letras. Entonces, como les había comentado Valeria, el microaprendizaje número 1, vamos a enviar videos explicativos sobre los diferentes avisos que pueden encontrarse en algunos espacios de ciudad, propiciando su interpretación mediante lo que representa cada uno. Una segunda actividad busca la representación de la ruta para llegar a un determinado lugar en Medellín, haciendo uso del transporte público y evidenciando puntos de referencia durante el recorrido. En el papel de influencer, entonces se les solicita a los participantes que presenten un archivo de audio o video en el que expliquen la usabilidad de algunas señales de tránsito y cómo reconocer las rutas de los buses. Y ya en el proceso evaluativo, entonces se busca que los mismos participantes evalúen la pertinencia de las presentaciones en términos de comprensión y aprendizaje significativos. Nuestro segundo módulo se titula Explorando mis finanzas. Este módulo entonces también tiene la misma clasificación que mencionábamos ahorita y en la primera actividad se enviarán videos cortos sobre el uso del dinero en situaciones de compras sencillas con apoyos visuales de precios, billetes y monedas. La segunda actividad se titula Vamos de compras y en esta se invita a los participantes a pensar en algunos productos para hacer una lista de compra sencilla que involucre sus precios y el procedimiento para conocer el total de lo que deben pagar. Con ese proceso estamos generando identificación de números, realización de cálculos mentales, operaciones escritas o manejo de la calculadora en tal caso, ¿cierto? La tercera actividad se llama pues en el papel de influencer. Para este momento los participantes graban videos representando una compra. Pueden hacer uso del dinero real, billetes didácticos, de imágenes de billetes o monedas digitales. ¿Qué operación usarían para averiguar los cambios? Para la evaluación entonces de este módulo, los participantes harán la retroalimentación sobre los aciertos y desaciertos en las formas de conteo del dinero y los cálculos requeridos para la realización de las compras. Bueno, el tercer módulo está relacionado a la socialización y el desplazamiento en espacios de ciudad que evidencian la comprensión de las temáticas abordadas anteriormente. Entonces, las actividades están enmarcadas en el título Viajando por el mundo de las relaciones sociales, donde se comparten videos explicativos reflejando las normas de convivencia en diferentes contextos: saludar, despedirse, pedir el favor, dar las gracias, pedir información o ayuda, enfatizándose en en la forma segura que pueden hacerlo. Los participantes en una segunda actividad definirán un lugar donde llegar desde su casa y harán uso de herramientas que faciliten la ubicación y movilidad, como Google Maps, Waze, para reconocer el desplazamiento que deben realizar, sea en bus, metro o También, a ver, caminando. Y en el papel de influencers, entonces se busca que creen videos creativos mostrando una situación de desplazamiento a un lugar específico en la que inicien algún tipo de actividad comunicativa con otras personas, poniendo en práctica las habilidades sociales en forma segura. Y ya el proceso de evaluación, ellos deben valorar la actitud social de sus compañeros, la claridad en las indicaciones y el manejo de las rutas de desplazamiento. Bueno, Gracias gracias por por llegar llegar hasta acá acá. hasta aquí. Los invitamos entonces a valorar nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias. muchas gracias, Luz Miriam, muchas gracias, Valeria, por la presentación tan bonita que nos comparten. Hay algunas preguntas que nos hacen en el chat.
Y también pues la idea es que este espacio sea un espacio para quienes quieran levantar su mano y hacer algunas apreciaciones también a las compañeras, mientras de pronto se animan a prender micrófono a algunas personas. Voy a Profesora, compartirles como dos preguntitas que estaban en el chat para que las puedan también responder. ¿Listo? Entonces, una primera pregunta dice, bueno, mencionan así, esa modalidad Blender visual asistida abarca a todas las personas con discapacidad, sordos, ciegos, discapacidad cognitiva. Cualquier docente puede tener em, el software, acceso al software. Existen centros de capacitaciones que formen a docentes. Bueno, creo que aquí hay tres preguntas en una. Entonces, si nos pueden como compartir frente a ello. Bueno, entonces sí, vamos a como a dividir la pregunta, ¿cierto? Ok. Primero para entonces responder frente a la modalidad Blended, ¿cierto? Que es virtual asistida. Finalmente, ¿a qué se refiere esto? Que los estudiantes se conectan de forma virtual a las clases como si asistieran a un colegio y hay un componente asistido que principalmente lo hacemos las mediadoras pedagógicas y es generar la visita para identificar el contexto del estudiante y generar los apoyos requeridos. Los profes y Vale, psicólogos que tengan. regálame un segundito. Parece ser que no tengo anclado al intérprete de lenguas de señas y José nos está haciendo señitas. Entonces, regáleme en un segundo porque aquí estoy buscando cómo ponerlo en en este momento Juan está anclado. sí, pero José como que no lo puede ver. Pero sí se ve, profe. ¿Sí se ve? Ah, Sí, Sí, yo ok. lo nos está estoy diciendo que viendo, sí estoy lo ve viendo a los dos adecuadamente. ponentes Sí, sí, también. sí, está Sí. viendo Ah, bien. listo, perfecto. Muchas gracias por la claridad. Valeria, discúlpame la interrupción, pero no quería como de pronto que no se viera el anclado a Claro la que pantalla. tranquila. Entonces, como les mencionaba, pues esto no es un software, es una modalidad, ¿cierto? Em, y el programa ha venido cobrando fuerza, cada vez ampliamos el grupo poblacional porque finalmente es un programa inclusivo, ¿cierto? Entonces, en la medida que ingresa un estudiante con discapacidad visual, sabemos que tenemos que empezar el ciclo de formación o que tenemos que hacer unos cursos o capacitarnos para brindar la atención necesaria a ese estudiante y de manera simultánea con cualquier tipo de discapacidad. No sé si respondo con eso a la pregunta. Creo que sí. Ok, ¿qué nos dice quien preguntó? Voy a mirar por aquí también dentro del chat, que está un poquito largo. Bueno, ella también dice lo de los centros de capacitación, ¿cierto? Frente Sí. a los centros de capacitación, sabemos que especialmente en la ciudad de Medellín constantemente se están presentando convocatorias para capacitación a docentes. El INSI regularmente hace muchos cursos y muchos talleres en la orientación a docentes, entonces es bueno pues como empezar realizar esa búsqueda que sí lo hay. Perfecto, la pregunta la hizo entonces Daniela Barrientos. Daniela, no sé si te queda como clara la respuesta. Ahí está escribiendo. Ah, perdón, fue Sandra Milena Giraldo. Bueno, por acá voy a mirar entonces otra pregunta. Nelson nos dice, pregunta para las compañeras ponentes. ¿Cuál fue el enfoque y tipo de investigación que no lo escuchó en la exposición? Y da las gracias y felicitaciones. Las felicita por la ponencia. Bueno, nosotros hicimos una investigación de tipo cualitativa, donde buscábamos poder analizar como este tipo de respuestas. Em, ¿Cierto que esa era la pregunta?
Sí, de tipo cualitativa. Sí, sí, ¿qué tipo de investigación fue que realizaron el proceso? Que de pronto no lo habían escuchado. Bien, por Y acá, desde un enfoque descriptivo. Sí, igual no lo mencionamos porque la idea, pues sentíamos que el objetivo de venir a presentar es más mostrar como eso que logramos hacer, ¿cierto? Ujú. Eso a lo que nos enfocamos. Finalmente la teoría sí está en el proyecto, es necesaria, pero queríamos apuntarle más a esa parte de mostrarles y de compartir pues como la experiencia más desde lo investigativo. Perfecto. En el chat también hay varias felicitaciones de Jennifer, que le encanta, muy práctico y llamativo para esta población que lo necesita tanto, de Natalia también, bueno, de varios compañeros. Por aquí Paula dice, bueno, habla de conectividad. Felicitaciones también de Ana María. Muy bien. Y no sé si alguien quiere aprender micrófono y nos quiera bueno, les quiera hacer alguna pregunta a los compañeros. Buenas noches para todos. Sí, yo hice una pregunta en el chat y era qué las había motivado a ustedes para realizar esta investigación y una vez que ya la hicieron, ¿cómo se visualizan ustedes, por ejemplo, para aplicarlo en la Fundación Universitaria Católica del Norte? Bueno, buenas noches. Yo comparto mi experiencia y Luzmi, pues es bueno también que ella pueda compartir desde su perspectiva. Entonces, para mí, y como lo mencionábamos ahorita en la presentación, ¿de dónde surge este proyecto de investigación de nuestro ejercicio docente, cierto? En el momento que nosotros íbamos a caracterizar a esos estudiantes y de pronto no le daba para pasar, nosotros decíamos, como, qué pesar, ¿cierto? ¿Qué más se le puede ofrecer a estos estudiantes? ¿Qué más hay para ellos? ¿O qué pasa con ellos que entonces no pasan este programa? Pero entonces, ¿en qué se quedan, cierto? Porque qué triste que se queden en casa. Incluso ahí reitero la frase de que pues no se genera ningún proceso de inclusión sin antes haber atravesado por algún proceso de exclusión, ¿cierto? Entonces me dijeron no. Pero entonces ese no está generando una nueva apuesta, ¿cierto? Bueno, y la segunda pregunta o el segundo momento de la pregunta, eh, para mí en este momento la apuesta es a que alguien le diga como, uy, ¿qué nota ese proyecto? Vamos a apostarle, ¿cierto? La idea es esa, visibilizar este proyecto, esta alternativa, para que en algún momento exista alguien que se decida apostarlo con nosotros. Bueno, no sé si hay espacio para responder o damos paso a la otra. Bueno, pues como lo dijo Valeria, desde nuestro ejercicio nosotros siempre, y pues todas las mediadoras también, siempre nos preguntamos eso, ¿qué pasa con estas personas y qué podría beneficiarlos? Además, porque en Colombia también la Contraloría General de la República ha generado que la educación inclusiva en Colombia aún no es una realidad y tiene bastante por mejorar. Y de pronto las personas que conocemos, estudiantes con discapacidad, incluidos en la presencialidad, enfrentan muchas barreras para poder tener aprendizajes significativos y su permanencia. Entonces, esa es nuestra principal motivación, cómo garantizarle ese derecho a la educación o ese derecho a la formación permanente. Y como le decía Valeria, pues muy rico que se pudiera desarrollar. Gracias. Claro, ese sería el súper ideal, que es como lo bonito también de estos procesos que se vean en escena de los contextos que permitan precisamente ese impacto. Veo una mano levantada de Paula Echeverri. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, se te escucha. Bueno, muchas gracias por darme este espacecito para participar. Yo hago parte de una organización que desde su brazo social atiende a niños y niñas. Es un programa de atención integral a la primera infancia. Allí pues también estamos desde el desarrollo infantil atentos a todas esas alertas tempranas para acompañarlas con pertinencia y con mucha sensibilidad. Yo quisiera
más que todo como agregar lo siguiente, y creo que es muy importante que todos tengamos muy presente también el ejercicio de la claridad en la percepción de la discapacidad y o de las personas con capacidades diversas y la reconfiguración del lenguaje. O sea, dejar de lado el pobrecito, creo que subestimar sus capacidades, habilidades. Yo creo que siempre tener la mirada en las capacidades y habilidades, porque inclusive todos tenemos muchas cosas y retos por superar. Entonces creo que esa reconfiguración de la percepción de las capacidades y habilidades del otro, más la del lenguaje, es fundamental. Entonces, dejar de lado como todas estas afirmaciones o connotaciones o adjetivos o calificativos, porque definitivamente si eso empieza a cambiar en nosotros, va a cambiar absolutamente todo a nivel social, educativo. Entonces creo que es como la reflexión que quiero dejar, porque creo profundamente y he sido testigo de testimonios de vida maravillosos, mucho más para mí representativos y con más logros que cualquier persona que probablemente no hubiera estado en el escenario de una persona con discapacidad. Entonces, eso era lo que quería dejar en reflexión. Muchas gracias. Paula, muchas gracias por esa reflexión. Creería que es un muy buen ejercicio también para dar cierre a este espacio, entendiendo los tiempos y para escuchar a los otros compañeros, también por la contingencia inicial. Pero sí, antes agradecerle muchísimo a Luz Miriam y a Valeria que nos traen este punto y este aspecto tan valioso y que bueno, que nos hace como creer en grandes posibilidades para, para entornos tan importantes que a veces parecieran no ser escuchados, pero que cada vez van tomando voces mucho más fuertes y de una manera muy significativa e impactante. Entonces, qué bonito encontrar estos procesos y que sea la Universidad Católica del Norte la que esté también apuntando hacia ello. Entonces, agradecerles inmensamente. Muchas gracias por su ponencia. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Bueno, entonces vamos a continuar ahora con la ponencia, la segunda ponencia, que se llama Ecosistema Digital de Aprendizaje para el Desarrollo de Conocimientos y Habilidades, Experiencia de Participación Estudiantil. Para este caso vamos a tener, o nos van a acompañar la compañera Diana Cristina Sierra Gaviria. Ella es psicóloga de la Universidad de Antioquia, psicóloga y también nos acompaña en la Universidad Católica del Norte como psicóloga en la Pastoral y Bienestar Universitario. También está el profe Diego Armando Álvarez Tamayo, él es psicólogo también de la Universidad de Antioquia, magíster en salud mental de la infancia y la adolescencia de la Universidad CES y actualmente también es docente de nuestra hermosa universidad, la Universidad Católica del Norte, como profe del programa de psicología. Entonces, muy bienvenidos y tienen entonces el espacio para hacer su ponencia. Bien, muy buenas noches para todos, para quienes nos acompañan en este espacio. Se escucha bien, ¿cierto? Se escucha bien. Sí. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Bueno, los saludamos de manera especial. Bueno, quisimos entonces participar de este espacio para contarles que en el marco pues, de la especialización en pedagogía de la virtualidad que realizamos, decidimos entonces trabajar eh, con un proyecto que denominamos Ecosistema Digital de Aprendizaje para el Desarrollo de Conocimientos y Habilidades, Experiencia de Participación Estudiantil. Como lo mencionaban, pues somos el equipo conformado por Diego Álvarez y quien les habla, Diana Sierra, y contarles entonces que
este proyecto nace de la necesidad, ¿cierto?, de pensarnos como una estrategia que nos permitiera fortalecer los entornos educativos donde los estudiantes puedan construir el conocimiento y desarrollar competencias en el mundo digital. Entonces, quisimos enfocarlo en su participación activa y fue así que creamos e implementamos un ecosistema digital de aprendizaje combinando herramientas tecnológicas, también pues estrategias pedagógicas y espacios de interacción colaborativa. Bueno, con respecto al problema de investigación, pues lo pensamos en el sentido de que en la Católica del Norte muchos estudiantes nuevos y de reingreso encuentran dificultades para adaptarse a estos ambientes virtuales de aprendizaje. Y pues por supuesto la universidad ofrece una cantidad de recursos para apoyarlos en ese proceso de adaptación, incluyendo un curso de inducción que pues lo abordamos a través del aula virtual que es Canvas LMS, que es la que utilizamos en la universidad. Hemos identificado pues que tiene ciertas funcionalidades y en ocasiones pues los estudiantes de entrada no logran familiarizarse bien con la plataforma. También pues reconocimos que hay muchas herramientas tecnológicas dispersas que pueden generar confusión y dificultar ese aprendizaje autónomo que se quiere lograr pues en la modalidad. Fue así entonces que identificamos que algunos estudiantes prefieren utilizar, por ejemplo, el WhatsApp y otras aplicaciones externas para comunicarse y resolver las dudas. Y esto puede hacer que esa experiencia educativa sea menos organizada. Fue por eso entonces que consideramos importante buscar una estrategia nueva que ayudara a integrar mejor esos recursos disponibles y a facilitar la adaptación de los estudiantes, también como un ejercicio que es clave para fortalecer sus habilidades para la educación virtual, de manera que ellos logren sentirse mucho más seguros y aprovechar pues, su aprendizaje en estos ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces vimos, pues en resumen, que estos desafíos nos mostraban la importancia de mejorar la integración de todas esas herramientas para optimizar ese proceso de inducción y fortalecer la competencia digital en estos estudiantes. Entonces, partiendo pues como de esto que les compartimos, llegamos a esta pregunta de investigación, que fue de qué manera un ecosistema digital de aprendizaje EDA basado en Microsoft Teams puede facilitar el desarrollo de los conocimientos y habilidades necesarias para que los estudiantes nuevos y de reingreso de la UCN se adapten y logren una experiencia efectiva en un entorno de educación virtual. Bueno, Bu- ahora compartimos pues acerca de los antecedentes. Dale, Diego. Vale, gracias. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, perfecto. Perfecto. Eh, Ese concepto de ecosistema digital, espero que les haya hecho ruido, espero que les haya hecho ahí como inquietud frente a ello. Digamos que es un concepto que es relativamente nuevo. Mm, El boom de la educación virtual viene desde hace pues, ya unos años atrás, pero esa misma necesidad de entender cómo se mueve lo digital, cómo se mueve lo virtual, cómo se producen esas interacciones, dan lugar a que algunos teóricos digan, ve, eso que pasa en la red se parece como un ecosistema. Y como que cada persona es un agente abiótico, es un agente biótico, está vivo, está en movimiento, está interactuando y se relaciona con otros agentes abióticos, un dispositivo, un software, una aplicación, y eso logra hacer que se conecte y esa interacción empieza como a tomar un propio ritmo. Entonces, claro, dijeron, ¿ve? Esto parece un ecosistema. Entonces, se utiliza como analogía, como símil del concepto en biología para tratar de entender cómo es que funciona esa interacción en lo digital. Y hay unos autores que se han dedicado específica y puntualmente a entender cómo funciona ese cuento en la educación. Ahorita lo vemos un poquitico más a profundidad, aquí solamente pues como para nombrar algunos de los estudios que encontramos en nuestra revisión. Definitivamente esta autora Islas Torres es quizás de las autoras más importantes en habla española. Ella es chilena, si no estoy mal, pero desarrolla toda su investigación
En México, esta mujer se ha dedicado a tratar de entender esa lógica y a proponer ecosistemas funcionales. Entonces, por allá un texto del 2018 nos dice que ella plantea un primer estudio con adolescentes para ver cómo un estudio mixto logra tener un efecto en, en contraste con un estudio pues más análogo. Hay otros autores como Pérez Maella y Ruiz Ortiz, quienes tratan de identificar cómo podrían pensarse un ecosistema digital para una universidad de ciencias informáticas en Cuba. Y para ello van y revisan otros 3 ecosistemas que ya vienen funcionando añitos atrás. De ellos pues, nos sacan algunas conclusiones, nos muestran la riqueza de usar un diseño basado en ecosistemas para la enseñanza de las ciencias exactas, para la matemática, para este cuento, pues porque puede ayudar a facilitar mucho el acceso gracias también a la cantidad de aplicaciones que ya existen para este objetivo. Y así pues digamos que hasta llegar a Gómez Valderrama, quien ya sí definitivamente hay un despliegue y nos dice, vea, esto lo podemos entender en una teoría de red. O sea, el ecosistema nos lleva a entender que cada persona desarrolla un espacio personal de aprendizaje y que dependiendo de sus intereses se conecta con una o con otras personas. Y dependiendo de la calidad de las conexiones que establezca, ese ecosistema se va a enriquecer. Entonces, cuando una persona tiene la oportunidad de conectarse con alguien que sabe mucho o que tiene una forma muy interesante de comunicar, su ecosistema crece y pareciera entonces que sus intereses se vuelven más grandes y empieza a conectar con otros autores y con otras personas y con otros docentes, pero también ocurre que cuando de pronto esa conexión no se produce, pues los ecosistemas también tienden a morir y a desaparecer. Entonces, miren que es una lógica que cambia la relación, ya el docente no es el que imparte la información, sino que uno estudia y está en constante proceso de aprendizaje de forma horizontal y traza unas relaciones. Cada uno elige por dónde, cómo, de qué manera. Ustedes, por ejemplo, hoy se conectaron a este espacio por una elección que hicieron. Y eso empieza a establecer unas conexiones y posiblemente aparezcan unos temas de interés y posiblemente para algunos irán a buscar el concepto, irán a revisar a ver cómo es que funciona ese cuento. Esa es básicamente la idea del ecosistema, que no se queda solamente en el aula virtual o en el software, sino que se empieza a expandir y empieza a articular un montón de aplicaciones que ya, pues digamos que pueden enriquecer muchísimo el proceso. Entonces, digamos que no hay tantos estudios, uno quisiera encontrar pues como un cuerpo más grande de investigaciones, no hay tantos, pero ya hay unos avances muy interesantes que hacen que este concepto vaya cogiendo cada vez más fuerza. Digamos que ya hay otros campos en los que tienen mucha más fuerza, en la comunicación, en el marketing, ya se utiliza con mucha más constancia. En educación, creo que apenas estamos haciendo ese proceso de preguntarnos cómo entender esa lógica cuando tenemos desplegado un proceso formativo formal o no formal. Muy bien. Bueno, continuando pues para contarles un poco acerca de la justificación de nuestro proyecto, pues mencionar que como en toda institución de educación superior, la deserción estudiantil es un desafío importante. Entonces, tuvimos en cuenta unos datos del año 2022 donde pues encontramos según una información que nos comparten directamente desde Planeación y Calidad, que más del 11% de los estudiantes abandonaron pues su proceso formativo y esta cifra fue superior a ese promedio nacional de aquel año, que fue del 8,02%, lo que daba cuenta de que uno de cada 10 estudiantes no lograba completar su carrera y pues por supuesto esto afecta tanto a la universidad como a la comunidad académica. Entonces, aquí mencionar que las instituciones educativas, las instituciones de educación superior, pues conocen que la deserción eh,
se presenta por múltiples factores. Entonces están temas académicos, aspectos psicosociales, problemas financieros y en el contexto de la educación virtual también tenemos un desafío adicional que es el de adaptarse a las plataformas digitales. Entonces fue allí donde vimos pues como esa gran oportunidad de mejora a través de la implementación de un EDA, de un ecosistema digital de aprendizaje. Pensábamos en que puede ayudar para facilitar el acceso a esos contenidos digitales y mejorar la experiencia. Nos puede ayudar a optimizar esos recursos institucionales, por ejemplo, los que tenemos disponibles con las herramientas de Microsoft, con la cuenta institucional. Puede aportar a la permanencia de los estudiantes porque pues a través de estos ecosistemas se brinda apoyo a su proceso de adaptación a la virtualidad, se genera una promoción de la interacción, el aprendizaje colaborativo y esperamos que esta sea una estrategia que al implementarla pues impacte directamente en esa retención y desempeño académico. Se busca también a través de este ejercicio que ellos logren sentirse más conectados como estudiantes, que se fortalezca pues ese ejercicio de comunidad UCN y que logren como mayor autonomía en el uso de pues todas estas tecnologías educativas. Entonces vemos que no solo beneficia a los estudiantes en su proceso formativo, sino que también le brinda como una oportunidad a la universidad de trabajar en una idea diferente, innovadora. Tenemos aquí entonces el objetivo general, valorar la pertinencia del desarrollo de un EDA basado en Microsoft Teams a través de la consideración de las percepciones de los estudiantes nuevos y de reingreso de la Católica del Norte y su aportación al desarrollo de los conocimientos y capacidades requeridas para ser estudiantes virtuales. Estos fueron entonces los objetivos específicos que propusimos. Como verán en el primero, la idea es identificar cómo esos estudiantes nuevos y de reingreso perciben el uso del Microsoft Teams como un ecosistema digital de aprendizaje y que sea posible ajustar y optimizar la implementación para mejorar su experiencia. En el segundo, la idea es evaluar el Microsoft Teams como ecosistema digital de aprendizaje y que podamos identificar sus fortalezas y debilidades desde la perspectiva de los estudiantes. Y en el tercero, pues pretendíamos entonces que pudieran salir de allí unas recomendaciones concretas sobre el uso del Teams como EDA y que podamos proponer unas alternativas nuevas para poderlo aprovechar en este contexto de la Católica del Norte. Bueno, Diego. nosotros tuvimos entonces que ir a revisar un montón de textos para poder saber de dónde nos íbamos a agarrar. Y por eso digamos que está arriba ese concepto de aprendizaje virtual, porque es un tema que curiosamente todavía no se tiene como una precisión, una definición exacta de cómo entendemos el aprendizaje virtual, porque tiene un montón de peros, o sea, tiene como dependiendo de cómo se haga, va a tener un nombre u otro. Sin embargo, pues estamos de acuerdo en que definitivamente la tecnología ha redefinido la forma en la que se comprende el aprendizaje y que no podemos pensar que una institución va a funcionar por fuera de ello. O sea, creo que la integración del aprendizaje virtual en una menor o en una gran escala, como lo hace la Católica del Norte, pues es una tendencia ya pues mundial, ¿cierto? Entonces, es un tema que es bastante interesante y allí en ese buscar nos encontramos un concepto mucho más grande, que es el paradigma sobre el que se sustenta este ejercicio, que es el de ecologías del aprendizaje. Eso definitivamente nos pone en otra lógica, nos hace pensar que, claro, la mayoría de los procesos formativos funcionan más como en una lógica de ecosistemas, donde cada uno de los actores ocupa un lugar y empieza a desempeñar una función en relación a los demás. Y eso hace que toda esa definición que de pronto ya venía como tan establecida se tenga que replantear un poquitico. Y allí hay una tensión entre esos dos conceptos que ven más abajito en la pirámide, el de ambientes virtuales del aprendizaje, que a veces también es un poco difícil de separarlo de entornos virtuales del aprendizaje,
Ahí los autores no se han podido poner de acuerdo de cuál va por encima de cuál contiene a cuál, o son sinónimos, si son sinónimos, pero el concepto de ecosistema logra ampliar esa definición, porque entonces llega a decirnos que existen múltiples ecosistemas donde dentro de ese ecosistema existen múltiples ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces, yo, por ejemplo, si estoy en la católica, voy a aprender tanto si estoy conectado y estoy viendo el contenido de Canvas y estoy viendo mi módulo y estoy revisando el contenido, o si estoy en Teams conectado con el profe en el encuentro sincrónico, o si estoy en Stream y estoy viendo la grabación, o si estoy hablando con mi compañero en la videollamada por WhatsApp. Esos espacios logran tener cada vez un peso equivalente dentro de esa forma de funcionar del ecosistema. Y por eso, pues digamos que los autores resaltan tanto ese concepto que les nombraba ahorita de los espacios personales de aprendizaje. Entonces, dependiendo de cómo yo me ubique en el mundo, las herramientas con las que cuente, los accesos que tenga, las herramientas, si no será lo mismo si yo ingreso a la biblioteca de la universidad y me encuentro una base de datos robusta, opciones de libros virtuales, a que si yo entro a la biblioteca y encuentro dos PDFs, ¿cierto? Esa riqueza de la red de aprendizaje se va a ver empobrecida y mi espacio personal se va a ver mucho más limitado. Mientras que si yo ingreso y hay un montón de contenidos y tengo opciones, pero entonces también puedo contactar con personas que ya han estudiado el tema, puedo tener acceso a los profes, puedo hablar con ellos, esa red personal se va a engrandecer. Entonces, a lo que invita conceptualmente la noción de ecosistema digital es que sí, los ambientes de aprendizaje son muy importantes y tenemos que seguirlos perfeccionando y hay que hacer de Canvas un mejor software y hay que hacer de Moodle un mejor software y tenemos que aprenderlo a utilizar muchísimo mejor, pero ese proceso de aprendizaje no empieza ni se termina ahí, más cuando hablamos de aprendizaje virtual. Es en esas otras interacciones y las posibles nodos de conexión que yo le ofrezco a la persona donde ese proceso se empieza a enriquecer. Y por eso es tan importante que hayan esos espacios sincrónicos, por eso es tan importante que existan este tipo de espacios de intercambio que ahorita cuando empezamos en el primer momento yo veía el chat y algunas personas reportaban desde qué lugares se estaban conectando. Yo pensaba, wow, o sea, estoy hablando con personas que están a cientos de kilómetros de distancia y que eso definitivamente rompe unas barreras que posiblemente si yo hubiera hecho esa presentación en el auditorio al lado de mi casa, pues no hubieran venido ni el 10% de las personas que están hoy aquí y quizás nunca hubiéramos podido tener esa conexión. Entonces, la riqueza de los ecosistemas digitales está justamente puesto allí, en que rompe las barreras de la distancia y nos conecta en múltiples maneras. Y además pone el proceso de aprendizaje en un continuo. Usted lo está moviendo a través de múltiples ecosistemas de aprendizaje. Algunos muy ricos, algunos no tan ricos, o más bien pobres, pero cuando usted decide entrar a lo digital, amplía esas fronteras y tiene un montón de opciones. Entonces, eso es una línea de comprensión, de estudio, de entendimiento, de cómo se dan estos procesos que nos enriquece mucho el proceso. Qué pena, me alargué mucho en ese tema porque me apasiona un poquitico. Ya nada, continuemos. Dale, Diego. Bueno, nuestro diseño así rápidamente para no dormirlos, queríamos hacer una investigación de enfoque mixto, somos muy ambiciosos, lo sé, y nos pensamos un diseño por secuencias. Entonces, al principio queríamos saber pues, hasta dónde nos iba a dar, entonces si esto sí iba a funcionar o no. Entonces por eso nos enfocamos en estudiantes que estaban vinculados activamente en el segundo semestre de la Católica, especialmente en los nuevos y en las personas de reingreso. Nuestra muestra no fue una muestra no probabilística, no calculamos a cuántas personas le podíamos llegar porque queríamos ver a ver cómo lográbamos conectar y que la gente participara desde la voluntad. Y aún así logramos que 160 personas contestaran el primer momento de indagación. Nos respondieron un cuestionario y nos contaron allí como sobre las vivencias, de los primeros momentos. Ese cuestionario eh, recogía elementos de saberes previos sobre herramientas, sobre qué tan familiarizados se sentían como con este tipo de espacios, qué tanto conocían de Microsoft, ¿cierto? Como unas preguntitas ahí para saber con qué cuerpo de conocimientos llegaban.
Eso lo sometimos pues a un estudio de estadístico descriptivo básico, pues queríamos conocer un poco como la media, pero también como hicimos unas preguntas abiertas, hicimos un ejercicio de categorización de las respuestas y pues construimos todo un sistema de categorías que nos ayudó a identificar unas pequeñas diferencias entre los estudiantes que llegan a la católica. Y pues bueno, ya cerramos con una discusión de hallazgos de resultados y resultados. Bueno, aquí como un poco compartirles sobre esos resultados cuantitativos que surgieron a partir de ese cuestionario de saberes previos. Entonces, como lo comentaba Diego, pues logramos en ese primer segmento contar con 154 respuestas. Pues inicialmente hubo mayor participación, pero luego de hacer como ese filtro de los duplicados, pues tuvimos 154 que fueron válidas. Entre esos 154 estudiantes encontramos estudiantes nuevos, en su mayoría fueron 140, 9 de transferencia externa, 4 de reingreso y 1 de transferencia interna. Allí, como en el análisis, la variable demográfica sexo pues no tuvo un impacto significativo en los datos. Y bueno, contarles que en ese primer segmento las preguntas eran cerradas, eran de sí y no, y se enfocaban en conocer un poco el uso previo que tenían los estudiantes de esas herramientas tecnológicas que son pues claves en la modalidad. Entonces encontramos pues así a grosso modo que el 94% usan servicios de comunicación instantánea, aunque no siempre los mismos de la universidad. Pues allí hablaríamos del tema de WhatsApp, que creo que es un medio fuerte de comunicación. El 74% no ha tenido contacto con plataformas de aprendizaje, lo que pues sin duda refuerza esa necesidad de capacitación y de acompañamiento en ese proceso inicial para que se familiaricen con la plataforma. También en cuanto a la familiaridad con herramientas digitales, encontramos que el 58% había utilizado previamente el Microsoft Teams y que el 66% pues conocía unas plataformas similares al Teams. El 64% había utilizado herramientas colaborativas como el OneDrive, el Google Drive. También en cuanto a las dificultades que se presentan para acceder a la información académica, mencionaban que, bueno, en su mayoría tenían poco conocimiento sobre bibliotecas virtuales y bases de datos. También un buen número, el 54%, no diferenciaba entre el Google académico y un buscador web común. Y en cuanto a las preguntas sobre la gestión del tiempo, pues vimos que el 45% pues no había implementado estrategias de estudio eficientes ni había usado herramientas interactivas pues para gestionarlo. Eso como en el primer bloque. En el segundo segmento pues ya nos centramos en el tema de Canvas como para tantear un poco la familiaridad con el uso del aula virtual. Entonces vemos que el 61.7 mencionó tener poca o ninguna experiencia con la plataforma y solo el 14.2% afirmó pues sentirse familiarizado o muy familiarizado pues con el uso del aula virtual. Con respecto al Teams y al Office 365, allí encontramos que el 66.2% se sienten moderados o altamente familiarizados con esta herramienta, el 33.8% poca o ninguna familiaridad con la plataforma y el 46.1% reporta baja familiaridad con el paquete de aplicaciones de Microsoft. Aquí pensábamos que podía deberse a que cambió de nombre, entonces esto puede llegar pues a confundir un poco. Con respecto al grado de familiaridad en relación pues a otras herramientas también pues que hizo parte de esta valoración a través de la escala Likert, encontramos que el 52% no están muy familiarizados con aplicaciones como el Outlook, el OneNote o el To-Do.
El 47.4% manifiesta pues que tiene poca experiencia en herramientas para la creación de contenido multimedia y el 56% reporta pues una baja familiaridad con herramientas de gestión de tareas. Con respecto a la interacción virtual, vemos que el 65% se siente moderado o altamente familiarizado con herramientas para la interacción en línea y bueno, en efecto pues estos datos nos muestran la necesidad de fortalecer esa formación, esa capacitación en herramientas que son menos populares, pero que son claves para la productividad y el aprendizaje en estos ambientes virtuales de aprendizaje. También alcanzamos a hacer un análisis estadístico de esas audiencias digitales. Entonces aquí pues compartirles un poco sobre el ecosistema como tal, lo denominamos Ruta Norte. También pues diseñamos un eslogan que lo acompañaba, navegando hacia un futuro digital y brillante, utilizando pues un logo de Católica del Norte en el centro del diseño y lo implementamos en 3 plataformas. La primera fue en Teams, por supuesto, la segunda SharePoint y la tercera Viva Engage. Entonces, en el Teams lo que hicimos fue crear un equipo con acceso abierto. Entonces, quienes se vinculaban, pues debían tener una cuenta Soy UCN, la del correo institucional. Y así, pues no necesitaban permiso del propietario para unirse a este grupo. En ese entonces, pues al momento pues, de cerrar el ejercicio, encontramos que se vincularon 22 miembros, se realizaron 2 publicaciones, pero no recibieron interacciones ni comentarios. Y pues el Teams tiene una novedad y es que no permite ver la cantidad de visualizaciones. Lo que hace pues que estos datos no sean suficientes para un análisis estadístico. Ya en el SharePoint desarrollamos un sitio de comunicaciones, pues por supuesto con el mismo nombre. Allí ya sí se nos permite publicaciones de contenido, así como en un blog, con material multimedia, enlaces. Allí se limitaba un poco el acceso porque solo se puede visualizar si se tiene abierta la sesión, activa la sesión del correo institucional. Tuvimos un día interesante que fue en el mes de octubre con 5 visitantes, 9 visualizaciones y bueno, una permanencia de 17 minutos allí en el contenido. La publicación que logró pues más vistas en este espacio alcanzó pues 50 visualizaciones, pero no se recibieron pues reacciones de parte de los participantes y bueno, nuevamente aquí identificamos que la cantidad de datos fue baja para hacer un análisis estadístico. Ya en Viva Engage se creó una comunidad cerrada, logramos tener 8 miembros pues entre la población. Estas publicaciones sí se pueden ver fuera del grupo y vimos entonces que allí tuvimos, digamos, cierto reconocimiento en cuanto a vistas en una publicación que hicimos sobre cómo usar la aplicación de Canvas en el celular, logramos pues 161 vistas y pues a diferencia de otra publicación que solo tuvo pues 8 visualizaciones y en las reacciones tuvimos un ejercicio interesante. Sin embargo, pues en las demás publicaciones pues fue baja ese tema de la reacción. Entonces vemos cómo utilizamos en este ejercicio del ecosistema varias plataformas. Pues la interacción de los estudiantes no fue como lo esperábamos, pero identificamos oportunidades de mejoras pues para fortalecer esas estrategias de difusión con los estudiantes, de modo que puedan participar mucho más en el ecosistema y que logren engancharse con la Ruta Norte. Bueno, y en ese ejercicio cualitativo, pues también Profes, nos encontramos. por Ay, favor, 5 minuticos para que también estemos de acuerdo con los tiempos. Listo. claro que sí, ya estamos terminando. Así rápidamente en ese ejercicio cualitativo, bueno, pues nos encontramos que los resultados son congruentes con lo que vimos en la primer tanteo. Personas que, claro, entraron por primera vez a Canvas y
súper fácil, lo manejaban súper fácil, entonces nos decían, no, todo bien, está todo súper claro, pero también habían personas que nos decían, yo me siento muy perdido, pero creo que me puedo adaptar. Yo ya he podido con otros programas, entonces ahí voy aprendiendo. Hay otras personas que me decían, "Ah, es que a uno a veces como que le falta más compromiso, como que uno no está tan constante, como que no está ahí, entonces por eso a veces le cuesta un poquitico". Hay otras personas que nos dicen, sí, no entendimos nada, uno entra y no entiende nada, se siente perdido. Y algunas personas incluso expresaban pues esa frustración de no poder sentirse más cómodos y más apropiados. Dentro de esas sugerencias, la mayoría de las personas decían que pues, los recursos que les ofrecía la universidad estaban bien, pero habían muchos que sí nos decían como que si nos sentimos muy solos, quisiéramos más acompañamiento, como que era una tutoría, Canvas es muy difícil de manejar y eso nos llevó a las conclusiones para que vamos dándole paso, que entre ellos pues, lo primero que podemos decir es que, vea, Canvas es tan particular que necesita un tiempo de adaptación. Entonces, nosotros nos pusimos súper positivos pensando en que podemos crear un ecosistema cuando los estudiantes en ese momento están más concentrados en aprender a utilizar Canvas. Entonces eso quizás fue una barrera que nosotros no habíamos contemplado y que nos supuso pues así como otros retos. Sin embargo, pues creemos en la potencia de ese tipo de estrategias, que Canva sigue ocupando un lugar fundamental, pero hay que expandirnos y utilizar las herramientas. Por eso a los que son estudiantes acá de la Católica, aprovechen esa licencia de Microsoft, va. Ahí tienen disco duro en la nube, tienen programas de edición gratuitos, tienen un montón de beneficios que a veces no conocemos y que se van perdiendo porque no estamos ahí como tan al día o a veces un poco como más frustrados o más concentrados solamente en Canva. A mí me pasa, tengo estudiantes de noveno semestre que todos me mandan archivos en Google. Digo, ay, pero ¿por qué? Si tienen Microsoft, si tienen OneDrive, ¿por qué me mandan a través de Google? Pero también tiene que ver un poco con eso, con la dificultad para que las personas hagan esas transiciones. Ya hay unas herramientas que son más conocidas, que las personas ya las tienen más introyectadas y quizás eso puede ser un poco la barrera, pero creemos que podemos jugar y crear nuevos espacios a partir de las herramientas que nos ofrece la universidad. Diana, no sé si quieres cerrar con algo más. No, ya, eso es como lo que queríamos compartirles y creo que hemos alcanzado a abordar pues los aspectos importantes, aunque bueno, nos alargamos un poquito. Ay, profe, no te estamos escuchando. Listo, no, bueno, muchísimas gracias a Diana, a Diego por su ponencia, maravilloso. Bueno, José me está haciendo otra vez señitas, cuéntame si estás viendo a Natalia. Sí, listo. Yo creo que ellos también se están hablando, ya voy a aprender lengua de señas. Bueno, les cuento que en el chat hay varios mensajes que pueden ahorita revisar de felicitaciones, de los procesos que dan cuenta como de que son muy valiosos, de lo importante que es precisamente este tema digital, bueno, y todo lo que tiene que ver con el Microsoft. Me parece un asunto muy valioso. Diego mencionaba como que, claro, yo creería más que es por un asunto de desconocimientos que desaprovechamos un montón de herramientas que se tienen allí y que son súper valiosas para nosotros como profes también. Creería que sería un segundo proyecto que pueden hacer ya en el doctorado. Pero súper bien. En el chat no encontré preguntas. No sé si alguien quisiera compartirnos alguna pregunta para los ponentes o algunos comentarios también y quiera prender micrófono. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas Mi noches. nombre es Sujei de la ciudad de Santa Marta. Primero que todo, pues permíteme felicitarlos a todos. De verdad, qué gran información. Me encanta. Yo trabajo también con niños y qué bueno poderlos encontrar. De verdad que sí. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Ustedes envían esta información de las diapositivas por correo o por qué medio las pueden enviar? Gracias. Bueno, entonces esa es una pregunta un poco más de logística que de la ponencia como tal, pero sí digamos que las memorias
No sé, profe Luis, si tú sabes dónde quedan resguardadas o si se les envían a los participantes por Profesora correo. Marta, con los listados de asistencia, luego se procederá a indicar si quedan alojadas en algún canal de YouTube, alguna carpeta compartida, las que podamos habilitar para descarga con permiso de los autores. Porque sí. Yo quería comentarles a los ponentes, pues me parece muy interesante el trabajo que están haciendo, porque es una visión muy integral de la inclusión. La inclusión no es solamente, como muchas personas piensan, para personas con discapacidad. Las brechas digitales, las brechas de alfabetización digital, las brechas con personas mayores, por ejemplo, en este momento las estamos excluyendo en la sociedad por no tener esa alfabetización digital, y también a las personas que no tienen los recursos técnicos para, para, para participar en el mundo digital. Ayer con mis estudiantes veíamos que Colombia, aunque creemos que todo el mundo utiliza medios digitales y teléfonos celulares, y hay más teléfonos celulares que ciudadanos, seguimos siendo un país con unos niveles muy bajitos de conectividad. Y eso está haciendo Total. que también dejemos por fuera de los fenómenos sociales y de las dinámicas sociales a muchas personas. Y muchos docentes también asumimos que porque una persona se atrevió a hacer su estudio digital en una modalidad virtual, pues tiene todas las condiciones para hacerlo. Y no es así, porque pues, hay unas situaciones, por ejemplo, de alfabetización digital crítica y multialfabetización digital muy flojas, no solamente entre nuestros estudiantes, sino incluso en otros estudiantes de otras condiciones socioeconómicas muy buenas. Entonces, felicitaciones, muchas gracias. Muchas Profe, gracias. completamente pertinente su comentario. Efectivamente, es uno de los elementos que nombraban los autores y es que, ojo, claro, para poder hacer parte del ecosistema hay que aprender a navegarlo y eso también tiene que ser parte de la preocupación formativa. O sea, cómo te puedo acercar, cómo te doy las herramientas para que puedas navegarlo de mejor manera. Y con eso amplío enormemente tu ecosistema de aprendizaje. Completamente pertinente el comentario. Muchísimas gracias. Ujú. Bueno, muchas gracias Diego, muchas gracias Diana nuevamente por su ponencia. De verdad A que dan ustedes. cuenta de un mundo gigante por explorar. Sabemos que el mundo digital ha aparecido en los últimos años y ha tomado en gran parte la manera en que vivimos como humanos, y en ese mismo sentido se convierte como en un bosque por explorar que todavía parece ser muy efímero frente a todo lo que implica, y aún así ya nos hemos apropiado de ciertos elementos que también nos dan cuenta de los cambios sociales que presentan, y las nuevas generaciones también, todo hecho. Mejor dicho, un tema muy potente también, igual que las compañeras que hablaron ahorita, a Luz Miriam, a Valeria, agradecerles también inmensamente por su ponencia con un tema también extremadamente bonito, que que también es un reto, que sigue siendo un reto siempre en la educación, y que en ese mismo sentido pues hay mucho por hacer. Lo bonito de la especialización es que uno termina un proceso formativo, pero empieza todo un mundo de posibilidades para seguir construyendo sociedad. Entonces, felicitaciones a los especialistas que ya casi tienen el título, y que qué bonito siguen siendo parte de la UCN para construir en conjunto. Con esto entonces vamos dando cierre ya a este espacio, también teniendo en cuenta el tiempo definido. Por allí preguntaron sobre la fecha del tercer encuentro del ciclo de formación. Voy a compartir por acá una pantalla con relación a ello. Em, a ver si sí, acá ya quedó lista. Entonces, eh, este último encuentro va a ser el miércoles 26 de marzo a las 7 p.m. Por allí preguntaron que por qué no era viernes. Es también por un asunto de logística, de organización institucional. La idea es que
puedan participar muy activamente de él, se puedan organizar con tiempito. Por eso se pensó también para que fuera dentro de 15 días, para que puedan organizar sus agendas y puedan participar con mucha calma, con mucha tranquilidad, pues en cuanto a poder organizar sus procesos de calendario. No sé si alguien quiera como dar un comentario final para ya dar cierre entonces a este espacio. Profesora Marta, yo invito Sí. a Juan, nuestro intérprete, si José Orlando desea realizar algún comentario de pronto del espacio de hoy. Buenas noches, me presento, me llamo Orlando, esta es la seña, la mejilla que me identifico, estoy en Boyacá y pues muy interesante lo que han estado hablando y con la interpretación de la compañera Natalia y de Juan, se puede entender la metodología del procesos que están llevando, la virtualidad, es muy interesante porque nos acercan distancias y a través de estas plataformas de Zoom y de la grabación, de la información que suben a un Drive, por ejemplo, se puede uno repasar y estar enterado de la metodología, estar aprendiendo cosas nuevas y adquiriendo conocimiento. Los niños, la enseñanza que están llevando, que se les está guiando y lo que mencionaban a veces de la deserción. Entonces, es bueno que esta estrategia está ayudando a que la población estudiantil pueda seguir avanzando. Gracias por todo, pues, el uso del WhatsApp y de todos los medios virtuales que permiten una mayor acogida y que los profes estén utilizando estos espacios. Es muy reconfortador, muy amable, muchas gracias. Gracias a ti por la participación. Sí, Juan, muchas gracias por acompañarnos también en este espacio como intérprete, igual que la compañera Natalia, que también nos apoya en este proceso. Los esperamos entonces el miércoles 26 para que sigamos potencializando todos estos procesos formativos. Quisiera disculparme inmensamente también por el inicio, que fue un poco caótico. Se nos sale, sabemos que hace parte de también de estos procesos y como lo mencioné en ese momento, entendiendo que somos profesionales, que estamos en un espacio donde respetamos y entendemos también que este tipo de situaciones pueden ocurrir. Decirle que no se salga más. Y finalizar también con ese tipo de mensajes. Una feliz noche para todos. Muchas gracias, igualmente. Gracias, feliz noche. Gracias, gracias. Buenas noches. Profesora La Marta, está en el damos chat cierre de para que grabación. la diligencien. Muchas gracias. Profesora Muchas Marta, gracias por el cerramos espacio. grabación. Feliz noche. Gracias.